nosotros leemos la Biblia, vemos que hay muchos temas. Entonces, eso hace la teología sistemática. Organiza la teología por temas, temas concretos. Ejemplos. Por ejemplo, la teología de Dios se llama teología propia. Vamos a tener más adelante una clase donde vamos a hablar un poco de lo que es la teología propia. Es decir, esa teología que conoce a Dios. De hecho, pues este curso está en gran parte inmerso bajo la teología propia, aquella teología que se dirige a conocer quién es Dios. Pero también cuando hacemos una teología de Cristo, a esto se le conoce como cristología, que de hecho también es un curso. Em, yo me leí por allá en el año 2004 uno de los mejores libros pues que me he leído acerca de la cristología, es decir, saber quién era Jesucristo. ¿Es Dios? ¿Es hombre? ¿Es más Dios? ¿Es más hombre? ¿Es menos Dios? ¿Es menos hombre? ¿Quién es Cristo? Entonces, de eso se trata esa cristología, donde también se ve el principio de la unión hipostática, logrando comprender que Cristo al mismo tiempo, en él mismo, es 100% Dios y 100% hombre. Muy bonito entender eso, porque como decía cierto teólogo, ya dentro de la Trinidad hay humanidad. Ya dentro de la Trinidad hay humanidad. Hay alguien ahí dentro de la Trinidad que tiene cuerpo humano. Eso es muy importante, porque Cristo bajó, se hizo hombre, nació. Entonces, dentro de la Trinidad ya hay alguien con cuerpo humano. El mismo cuerpo que él tuvo acá en la tierra es el que tiene ahora. De eso él algún día dice la palabra que inclusive él nos va a mostrar sus manos, sus marcas. Cuando él resucitó, Santo Tomás le preguntó, pero tú eres el Cristo, el que padeció la cruz. Y Jesús, al ver la incredulidad de Tomás, le permitió de que tocara sus manos y Tomás vio las marcas. Entonces, eso alude entonces la cristología, el libro que precisamente me ayudó más a entender quién era Cristo. eh, Lógicamente, primero la palabra, pero un libro que me habló bastante de eso, me dio mucha orientación al respecto, fue el libro del autor griego Spiros Zodíates, un libro que se llama ¿Cristo era Dios? En forma de pregunta. ¿Qué hace Spiros Zodíates en ese libro? Él como es griego, conoce mucho el idioma griego antiguo, el idioma griego de la Biblia, y lo que él hace es analizar en griego San Juan capítulo 1 versículo 1 al 18. Y él dice, ahí está condensada de forma más contundente la cristología. San Juan 1 1 al 18. En el principio era el verbo y el verbo estaba con Dios, el verbo era Dios y esto y aquello, y una luz venía a este mundo y esto y aquello, a lo suyo vino, sí. De hecho, pues Spiro Zodíates, él propone que esa primera estructura de San Juan, capítulo 1 versículo 1 al 18, no es la introducción del libro, dice Spiro Zodíates, sino es más bien la conclusión del libro de San Juan. Es que tremendo. Para Spiro Zodíates, basado en muchos argumentos, él dice que San Juan no colocó la conclusión al final del libro como acostumbraría cualquiera, sino que coloca la conclusión en la introducción del libro. De antemano él ya establece, Cristo es Dios. Entonces es muy interesante eso.
Tenemos también, digamos, otro tema de la teología sistemática del Espíritu Santo, la famosa neumatología. Neuma, ya sabemos de que es aire, de que es espíritu en el griego. De ahí viene de que la palabra también dice que los seres humanos, los creyentes son espirituales, son neumáticos, son espirituales. La soteriología, el tratado de la salvación, la eclesiología, el tratado de la iglesia, los últimos tiempos, la escatología, entre otros. Entonces, ¿qué hace la teología sistemática? Estructura toda la teología por temas que son centrales y trascendentes. Lo organiza así. Hay muchos más temas de la teología sistemática, mucho más. También ahí entra, por ejemplo, la Trinidad. Algunos teólogos no llaman la Trinidad, sino la Triunidad, como siendo tres a la vez son uno, un solo Dios, Triunidad, y otros temas más. Por ejemplo, puede entrar ahí también la mayordomía, donde entra la economía también de Dios, otros temas más. Angelología, teología sobre los ángeles, etcétera. Entonces, eso es la teología sistemática o teología organizada. Organiza los temas centrales, trascendentes que muestra la Biblia de una manera estructurada. ¿Para qué? Para que entendamos mejor la teología. Por ejemplo, un ejemplo bíblico tenemos la salvación. Entonces, notamos de que la salvación tiene fundamentos bíblicos dentro de la teología sistemática. San Juan 3:16 habla de la salvación. Efesios 2:8 al 9 cuando estábamos muertos, ya le di el paso a John, cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Romanos 5:1 también nos habla de la salvación. Entonces, mire, esos son versículos que dentro de la teología sistemática, lógicamente, fundamenta el tema de la salvación en diferentes versículos para afirmar de que esa teología en cuanto a la salvación es totalmente bíblica, es decir, nace de la Biblia. Ya que John P. levantó la manito, John, me gustaría que Sí, mi leyera Romanos pastor, 5:1 y me me regalara acordé. su pregunta o su opinión. Romanos Listo, mi pastor. 5:1 y ya luego me regalas tu comentario. Romanos 5:1 dice, justificados, pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Muy bien. Él nos justifica para la salvación. Bueno, muy bien, John. ¿Tienes algún comentario? Sí, mi pastor, también recordando dentro de los temas asociados la doctrina del pecado, la martiología. Muy bien, sí, un gran ejemplo, John. Eso, aquí puedo escribir otros, porque lógicamente hay mucho más temas dentro de la teología sistemática. Muy bien, la teología del pecado, dice John, la famosa amartiología. Entonces se estudia qué es el pecado desde el idioma griego, que sabemos que en el idioma griego es errar en el blanco. Cuando un soldado tenía un objetivo y no le daba el objetivo, sino que se desviaba, erró, decía, pecó, es decir, erró, no dio en el blanco. ¿Qué es para el cristiano el pecado? Cuando no damos en el blanco en la voluntad de Dios, sino que hacemos cosas afuera de la voluntad de Dios. Y ahí entra mucho la teología de San Juan. San Juan habla mucho también del pecado. Esa es la famosa martiología. Entonces, esa es la teología sistemática. Prosigo. Teología histórica. ¿Están viendo la pantalla? ¿Si vieron el cambio? Estamos en teología histórica. ¿Me confirman? ¿Si pueden ver la Sí, pantalla? sí, sí, está muy bien. Bueno, en pocas palabras, la teología histórica que estudia cómo a través de la historia
cómo a través de la historia se ha aclarado las doctrinas cristianas. Entonces, aquí tenemos una definición. La teología histórica estudia cómo las doctrinas cristianas han sido entendidas, debatidas y formuladas a lo largo del tiempo, desde la iglesia primitiva hasta hoy. La iglesia primitiva, pues fue la primera iglesia, ¿cierto? Que nació en Jerusalén por allá en el año 33, 34 después de Cristo, es la primera iglesia. Entonces, esa es la teología histórica. En pocas palabras, estudia cómo a través de la historia cierta doctrina ha sido estudiada y ha sido también aclarada, en muchos casos, a través de debates. Por ejemplo, el protonosticismo que había en la época de San Juan el Apóstol, el último apóstol en morir según la historia cristiana. Él se enfrentó al protonosticismo y eso lo vemos inclusive en Primera de Juan. Y él tiene que decir, cuando un espíritu proviene de Dios, confiesa que Jesucristo ha venido en carne, porque en ese protonosticismo se creía que Jesucristo había sido como un espíritu, pero San Juan dice, no, él también tuvo carne, él también tuvo cuerpo. Y de hecho se levantaron herejes, como por ejemplo como Arrio, quien llegó a pensar pues que Jesucristo en sí no era divino, sino que inclusive era una persona que era simplemente un humano. Entonces, vea, para nosotros sí las doctrinas, créanme, de que creo que ya están aclaradas porque tenemos toda la revelación de la palabra. Que seamos ciegos ante las doctrinas es una cosa distinta. Pero resulta que para los primeros cristianos era difícil entender ciertas doctrinas. Por ejemplo, la Trinidad. Tanto tiempo el judaísmo diciendo que Yahvé, el Padre, pero resulta de que son tres, un solo Dios, la triunidad, una cosa no fácil de comprender para ellos. Entonces, esta teología histórica no es que estudie en sí la historia, no, sino más bien cómo a través de la historia se ha estudiado las doctrinas cristianas. Y vamos a ver de que cuando ha habido estudios de la doctrina cristiana en medio de la historia, han habido algo que se llama concilios, han habido debates, han habido reformas, han habido reuniones de los padres de la iglesia para aclarar doctrinas de la vida cristiana. Entonces, aquí escribí con la manito, permite ver cómo la iglesia respondió a errores, dudas y contextos. Temas asociados, concilios. Creo que ustedes ya vieron, por ejemplo, historia de la iglesia, muchos. En la historia de la iglesia se ve precisamente los concilios. El primer concilio que hubo, reunión de los apóstoles, por ejemplo, de los propios, de los que sabían. En Hechos 15 se reunieron para qué, aquí le escribí, para debatir sobre la ley y los gentiles. ¿Qué aspectos de la ley tenían eh, que practicar los gentiles y qué aspectos no? Eso estaba trayendo mucha confusión. Entonces, eso es la teología histórica, cómo a través del tiempo, a través de la historia, se ha estudiado cierta doctrina cristiana. Llámese cristología, llámese neumatología, llámese iglesia, llámese salvación, llámese bautismo, llámese pecado. Por allá en el siglo II, la gente pensaba que ya con bautizarse era suficiente y ya quedaban salvos. No, el bautismo sencillamente es una obra que viene a complementar mi obediencia a Dios. Es un paso de obediencia que lo tengo que hacer. Se debatió por muchos siglos. Bueno, ¿cuántos sacramentos tiene la iglesia cristiana?
Si hoy lo confrontamos con la Iglesia Católica creo que tiene como unos 7, 9 sacramentos, no tengo aquí la exactitud, se me ha olvidado, pero notamos de que la Iglesia cristiana, la bíblica, tiene dos sacramentos. ¿Cuáles son esos dos sacramentos La que Santa Cena y el comúnmente bautismo, practicamos? pastor. Y el bautismo. La Santa Cena y el bautismo. Es decir, cosas que sí o sí debe hacer todo cristiano. Algunos dicen el matrimonio. No, porque el matrimonio ya, pues, no todo se casa. Pero algo que sí o sí debe hacer todo cristiano, practicar la Santa Cena, esa comunión con Cristo en medio de los hermanos en la iglesia, y el bautismo. Esa es la teología histórica, recuerde, está asociada cómo se ha estudiado ciertas doctrinas en el paso del tiempo y en ese estudio han habido concilios, reuniones, debates, argumentos, contraargumentos y el fin es aclarar la doctrina cristiana. Listo. Doy paso a Freddy y prosigo, porque tenemos hoy mucho. Freddy, tu comentario. Pastor, más bien una pregunta. Sí. Dentro de los sacramentos, de igual manera, se debe presentar, se debe poner en conocimiento el matrimonio. Aunque la persona no llegue a casarse quizá en la vida, supongo yo que es algo que debe conocer el cristiano porque es en lo que finaliza Ah, claro, realmente la iglesia en el cielo, las bodas del Cordero. claro, Entonces, claro. el matrimonio sí tiene un fundamento ahí principal que se debe mostrar, Ah, ¿cierto? Pues no se claro, toma como sacramento, pero indiscutiblemente debe ser un tema que aunque la persona diga, no, es que yo nunca me voy a casar, pero lo claro. debe conocer, ¿cierto, pastor? Sí, señor. Es decir, claro, es un tema, eso hay que entenderlo, es un tema ético, un tema central para la vida del cristiano y debe tener sus fundamentos bíblicos y se debe predicar eso, pero no todo mundo está obligado a casarse. O sea, es decir, en términos cristianos, ¿sí? Es decir, la palabra no va a decir, hombre, pues todos tienen que casarse porque si no pierden la salvación, no. O sea, quiero aclarar esto, ¿no? No es, digamos, como la Santa Cena, como eso que todos lo tienen que hacer. No toda persona soltera está obligada a casarse. Ya saben lo que Pablo opina. Debido a ciertas razones de ese contexto cultural de Corinto, Pablo dijo, sería bueno, sería. Y él dijo, esto es por cosa mía, que se quedaran como yo, para ese contexto. Y él dijo, no es palabra del Señor, es palabra mía. Eso se llama autoridad apostólica en la teología. ¿Sí? Entonces eso, no toda persona soltera se obliga a casarse. Ya, si nos vamos entonces a una convivencia, ¿cierto? Que sabemos donde ya la persona vive con otro, pues la palabra ordena que deben establecer ese compromiso que es el matrimonio para vivir una santidad ante Dios, una santidad en esa dimensión sexual. Pero no todos los solteros están obligados a hacerlo. Sí, aclaro eso. Quiero que quede bien entendido esa parte. Mientras que los sacramentos, ¿cuál es la diferencia? Que sí o sí, toda persona cristiana que se considere bíblico debe practicar. Toda persona. Y bueno, el paso a José Pablo y prosigo. Porque ahorita recuerda que vamos a trabajar por grupos. Profe, hola, buenas noches. Te habla Rodrigo. Ya estoy por acá en la clase. Hace un buen rato no quería interrumpir la clase. Ah, Y en el tema que está tocando, con el tema del matrimonio, sí se habla del bautismo, la Santa Cena. El matrimonio no entra dentro de los sacramentos. Eh, También es un pacto, ¿no? Es un pacto que no todos llegan a cumplir. Y Pablo en Corintios 7 habla del tema que unos se quede, si quieren queden solteros y otros, si sus vestiduras arden, pues mejor cásense. Pero digamos que deja la opción, hablando claramente que no, que lo habla él con su autoridad apostólica. ok, gracias, sí, correcto. Y esa es la diferencia con los sacramentos. Los dos, sí, todo cristiano debe cumplir. Todo. Mientras que, reiteramos, como también lo dice Rodrigo, ya en el matrimonio no toda persona soltera está obligada a hacerlo.
digamos, sí lo tiene que hacer ya los que están en una convivencia libre, tomar ya esas decisiones, avanzar hacia el matrimonio, claro, y eso es bíblico. Entonces quiero dejar una claridad en cuanto a eso. Entonces, esta es la teología histórica. Seguimos con la teología práctica. Esa teología práctica tiene mucha relación, como la palabra práctica, con la ética, con la vida diaria del cristiano, con el diario vivir. Entonces aquí la teología práctica toma verdades bíblicas y las aplica a la vida diaria del creyente y a la misión de la iglesia, buscando un objetivo. Como es práctico, entonces busca transformar la conducta, las relaciones y el servicio cristiano. Entonces conecta la fe con la vida. Entonces, así que hace la teología práctica, cómo esas verdades bíblicas deben practicarse en el día a día del creyente. Práctica, la vida cotidiana. Temas asociados, consejería, por ejemplo. Cuando una persona va a consejería, normalmente hay algo ético incluido, hay un aspecto de la vida cotidiana que debe ser orientada. Eso ya es teología práctica. Como una verdad bíblica, la persona la puede colocar en función de algo en el cual tiene un problema, de algo en el cual no entiende, de algo en el cual debe aplicar la vida cristiana a una problemática. La predicación, por ejemplo, también entra dentro de la teoría práctica. ¿Por qué la predicación? ¿Cuál es su objetivo final? Pues que la gente practique ese tema que se está tratando, ese tema en sí, el discipulado. Cómo la gente, estando en el mundo, se convierte a Cristo y empieza a dejar ciertas conductas que no le agradan a Dios. La ética cristiana. Por ejemplo, cuando nosotros miramos Romanos capítulo 13, precisamente ese capítulo 13 de Romanos es pura teología práctica, porque Pablo está enseñando al cristiano de ese tiempo y al de ahora cómo debe ser su conducta, cómo vivir en el mundo. Pablo por eso dice, no deban a nadie nada, ámense los unos a otros, no paguen mal por mal. Dice Pablo, responda hacia el mal con el bien. Entonces, eso es teología práctica, cómo las verdades bíblicas influyen en mi vida cotidiana con los otros y conmigo mismo. Entra también los temas pastorales, otros temas. Ejemplo bíblico, por ejemplo, Santiago dice en el 1:22, sed hacedores de la palabra. Listo. Teología práctica, sed llevando una praxis y no tan solamente oidores. Dice, porque es como el hombre natural que se contempla en un espejo. Algún día hice una aplicación sobre la iglesia, sobre ese espejo de Santiago 1, y no eran pues iguales a los de hoy en día, como vidrios. Los espejos estaban estratificados. Los más ricos tenían espejos de oro, otros de plata, otros de bronce, dependiendo también del estrato socioeconómico ante todo. Esos metales los martillaban bien, los pulían bien, los bruñían bien, los pulían bien, hasta tal punto que la persona pudiera reflejarse en esa lámina. Así era. Entonces, Santiago dice ahí, sean hacedores de la palabra, no se olviden de ella. Teología práctica. Mateo 28:19 al 20, hagan discípulos. Entonces, esta teología práctica que elude cómo ciertas verdades de la palabra tienen relación con toda mi vida cotidiana. Y pienso que aquí, en esta teología práctica, hoy día hay muchos problemas. Vean, no sé, o sea, quiero traer la colación a algo. Creo que ustedes en estos días han visto cómo, digamos, este predicador Dante Hebel está atravesando, pienso yo, como una situación difícil en su vida. Y quiero ser lo más empático, ¿sí?
Yo personalmente lo admiro, hay temas que a uno lo bendicen de él, esto, hay otros que están en contra, que no lo ven como el mejor predicador, como el más bíblico, el más teológico, bueno, etcétera. Sin embargo, tienes unos temas muy prácticos para la vida. Vamos a hablarlo con neutralidad. Pe- Pero en estos días lo entrevistan y yo me estoy viendo la entrevista, está analizando todo pues de una manera también psicológica, pero como frente a temas morales tiene tanta neutralidad. El aborto, ¿qué piensa de eso? Dice, no estoy a favor ni estoy en contra. No dice, no. El creyente debe tomar una postura. Lógico, no sabe que hay mucha gente que tendrá sus creencias, unas a favor y en contra, pero me están preguntando a mí, ¿qué opinas sobre eso? Pues yo tengo que dar mi postura. Así como las demás dicen las de ellos y todos los tenemos que respetar lo que digan los demás, pues yo también tengo que sentar mi postura y también tienen que respetar mi postura. Hablar desde mis bases bíblicas, teológicas, filosóficas. Estoy en contra de eso por tal razón, tal razón, tal razón, tal razón, tal razón. Estos son mis argumentos. Pero mucha neutralidad. Y corchado en varias preguntas en esa entrevista. Preguntas que le hacían relación en cuanto a la moral en el mundo, de muchos temas. Matrimonio igualitario, todo esto. Y yo lo vi colgado. Hasta tal punto decía, ¿por qué tiene que dar tanto rodeo para responder la verdad? Colgado lo vi frente a muchas preguntas. Y llegó un momento, por ejemplo, donde decía él, pues si me preguntan a mí, para mis adentros, para mis convicciones, pues yo considero tal cosa. Pero si es hacia afuera, pues entonces ya su concepto cambia. Si yo fuera presidente de Argentina, pues entonces lo vería de otra manera distinta. No, o sea, el creyente tiene que ser creyente en todo lugar. No hay una cosa de que yo como una cosa pienso una cosa, pero si estoy en otro ámbito, entonces pienso algo diferente. No, eso va con la teología práctica. El creyente es creyente en cualquier posición y se define. Y habla la palabra del Señor. No interesa de que si usted está en el trabajo, que si se lanzó a la presidencia, que si está en la iglesia, es decir, la persona tiene que definirse en un sentido. Entonces, ¿qué veo yo? Es decir, trato de entenderlo. O sea, listo, quiere aspirar a la presidencia argentina, pero, hombre, o sea, yo tengo que definir mi postura. Entonces, esa teología práctica, mucha gente falla. ¿Por qué? Porque aunque la Biblia posee esas verdades bíblicas en cuanto a cierto tema, entonces simplemente lo dejamos como algo para nosotros, algo teórico, algo que no tiene relación con la praxis en el mundo. Y la palabra es práctica. Jesucristo al finalizar el sermón de la montaña, Mateo 5, 6, 7, esos tres capítulos. Al finalizar hay una praxis. El que me oye estas palabras y las hace. Para Dios no le interesa simplemente que la escuche. Todos le estaban oyendo, pero esos que le oían, ¿cuántos iban a practicar ese sermón de la montaña? Y las hace. Eso es teología práctica. Tiene relación con la vida del creyente en su vida cotidiana. Prosigo. Teología filosófica. Quiero como terminar la clase de hoy lo más rápido, como para ahorita hacer como algo con los equipos de trabajo. Teología filosófica.
La teología filosófica reflexiona sobre Dios. Mucho ojo a esa palabra, reflexionar. Como es filosófico, lo filosófico utiliza ¿qué? Ya la filosofía me está diciendo reflexión, razón, lógica, argumentación. La teología filosófica reflexiona sobre Dios utilizando la razón, la lógica y la argumentación, buscando comprender y explicar la fe de manera coherente frente a preguntas profundas. Es decir, es cuando ya cuestionan mi fe y yo cómo voy a responder a ese cuestionar. Para responder no solamente lo hago desde lo espiritual, desde la creencia, desde la fe, sino que entiendo que la fe también está fundamentada en razones, en argumentos. Hay gente, yo no entiendo cómo hay gente que dice como que la fe no tiene razones, no tiene argumentos. Claro que las tiene. La fe tiene muchas razones, muchos argumentos. ¿Cómo explico que Dios hizo el mundo a partir de la nada? Hermano, hay muchas razones, hay muchos argumentos. Le hace Génesis 1, le hace Hebreos, por ejemplo. Hay científicos que también lo afirman. La fe también tiene muchas razones para dar. Hay gente que dice que los milagros no se explican. Sí, yo entiendo. Hay fenómenos milagrosos que uno dice, ¿cómo se produjo esto? Pero si uno le encuentra razones, hermano, Dios está ahí detrás. El Espíritu Santo está ahí detrás obrando. Dios es fiel a su palabra. Es decir, la fe también, en muchos casos, tiene también razones muy coherentes. Entonces, esa es la teología filosófica. Reflexiona sobre Dios utilizando la razón, la lógica, cuando hay una complejidad, una confrontación, cuando hay una pregunta, cuando hay un cuestionamiento. En este sentido, relaciona la fe con el pensamiento crítico. Temas asociados, por ejemplo, la existencia de Dios. Muchas veces nos demandan razones. Problema del mal. ¿Cómo surgió el mal? ¿Dónde surgió? En Adán y en Eva. Surgió en Satanás. Surgió en el cielo. ¿Cómo es eso del mal? Y si Dios sabían que iban a pecar, ¿por qué los creó? Entonces, todo eso encierra ese problema del mal. Entonces, ahí me demandan razones y argumentos para dar claridad en cuanto a cierto tema de la palabra. El libre albedrío. ¿Cómo los ángeles, hombre, pecaron? Claro, tenían libre albedrío, no eran máquinas, no eran robots. Tenían la oportunidad de decidir. ¿Será que los ángeles algún día se van a rebelar otra vez contra Dios? No, no, la respuesta es clara, no, no, porque Apocalipsis que nos muestra ya todo el proceso final, la consumación de todos los siglos, Apocalipsis no lo dice. Apocalipsis ya la revelación ya de los santos en luz, que se iba a despertar de pronto otro Satanás, sí, cuando San Juan cae a los pies del ángel. Cuando le mostró la revelación, terminó de mostrarle todo el resto de Apocalipsis y cayó a sus pies para adorarle y el ángel dijo, no, no lo hagas. Mejor dicho, iba a haber, parece como un segundo Satanás ahí si hubiera recibido esa adoración. Dicen algunos teólogos. Pero el ángel que le muestra esa revelación no recibe la adoración. Entonces ya antemano Apocalipsis me está diciendo de que no va a haber más rebelión angelical. Porque Apocalipsis muestra ya la consumación de los siglos y no está fundamentado de que vaya a haber una revelación de los ángeles al final. No lo hay. Entonces, ¿cómo explico eso? Con la teología filosófica. Fe y razón. Muchas veces creen de que la fe y razón son contrarios, pelean, no. Que las coloquen a pelear diferente, pero la fe y la razón realmente se unen. Y eso está comprobado. Analizamos la teología en la era medieval, por ejemplo, analizamos más que todo a Santo Tomás de Aquino, que comprendió que la teología y la filosofía no se dividían, no peleaban, sino que se armonizaban. Armonizo la fe y armonizo la razón. Y otros temas más. Entonces, esa es teología filosófica. Cuando se metió en la reflexión de Dios o de algún tema de Dios, pero ya utilizando razón, lógica, argumentos frente a un cuestionamiento. Ejemplo bíblico, está fundamentado
fundamentada la teología filosófica en Hechos 17:22 cuando Pablo predica en el Areópago ateniense o como le conocían el Cerro de Marte en ese tiempo. Pablo entonces con muchos filósofos allí argumenta racionalmente los asuntos de Dios, el devenir, la historia, cómo es necesario el arrepentimiento. Eso es teología filosófica. Ahora, la teología moral o ética. La teología moral estudia cómo deben vivir los seres humanos según la voluntad de Dios, estableciendo principios, valores y conductas correctas basadas en la Biblia, es decir, hablan pocas palabras de la ética cristiana. Cómo la ética en el cristianismo que responder a la pregunta, ¿cómo se debe vivir? Hermano, y hoy hay tantos problemas en eso, tantos. Porque hoy la gente en el mundo quiere vivir según su deseo, su hedonismo. Algunos creen de que son aceptados, que se van a salvar siendo homosexuales. O sea, un poco de ideologías. Y la teología ética de la palabra enseña eso. Dios muestra cómo se debe vivir. San Pablo que decía en algún momento a los romanos y a corintios, ni los afeminados, ni nada de esas cosas entrarán en el reino de Dios. Ya es categórico. Que el Señor ama a los homosexuales, claro que los ama, eso es indiscutible. Que la iglesia está abierta para ellos, claro, no le podemos negar la entrada porque uno no sabe si con una palabra esa persona se convierte ese día en la iglesia. No lo sabemos, no le podemos negar eso, no se puede bíblicamente. Pero que ya Dios ame lo que hace, o aplaudamos sus acciones y su conducta, o le prometamos de que en esa condición va a obtener la salvación, no, no, no es así. Entonces, esa es la teología moral o ética, estudia cómo debe vivir el ser humano de acuerdo a los principios de Dios y a los valores. Temas que están asociados frente a esa teología ética o moral, bien y mal, decisiones éticas, conductas cristianas, justicia y santidad, o otros más. Ejemplos bíblicos, tenemos a Miqueas del 6 al 8 y Mateo del 5 al 7 con el sermón de la montaña. Miqueas 6:8, si no estoy mal, creo que dice, hombre, Dios te ha revelado lo que Él espera de ti, que tengas misericordia. ¿Qué más dice Miqueas 6:8? ¿Me acompañan? Me falla un poquito la memoria. Alguien que lo lea, porfa. Miqueas 6:8. Rápidamente para proseguir. Miqueas 6:8, si alguien lo lee. No sé, John, si lo lee y de una vez comparte su opinión, su comentario, su pregunta. Y para que lea John, Miqueas 6:8. Ok, mi pastor, aquí estoy en esas. Miqueas 6:8. Miqueas 6:8 dice lo siguiente: Oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia, amar y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Muy bien, teología moral o, o ética. Hay por ahí otro profeta menor aparte de Miqueas, se me escapa el nombre de él, Dios mío. A ver, otro profeta menor aparte de Miqueas, eh, creo que sí, creo que era el mismo Miqueas, que decía que en ese tiempo en el pueblo de Israel fallaban con la moral y la ética, le vendían al pobre peso falso. El pobre iba a comprar y no le daban la libra entera, sino que le hacían entender de que era la libra y no era la libra, era por ahí casi la libra. Eso tiene que ver con la teología moral o ética, cómo estudia la conducta, cómo se debe vivir. Me parece que esta teología moral o ética es sumamente importante para la iglesia en esta contemporánea. Muy importante. Proseguimos.
tenemos por último la teología natural. Yo pienso que para la próxima clase vamos a ampliar un poco esa teología natural. Vamos a hablar mucho de esa teología natural. Creo que la próxima, creo que sí, creo que es para la próxima clase. Vamos a hablar mucho de la teología natural. Teología natural, como la palabra lo dice, natural, aludiendo a naturaleza. Afirma que el ser humano puede conocer algo de Dios a través de la creación y la naturaleza. Es decir, la misma creatio, la misma creación, la misma naturaleza está hablando de Dios si no escuchamos. Esta teología se afianza con el fundamento de la revelación bíblica. Es decir, tiene su fundamento en la revelación de la palabra. ¿Por qué? Porque la palabra me enseña que el Señor creó la naturaleza y tiene poder sobre la naturaleza. Lo vemos, por ejemplo, no solamente en Génesis, lo vemos, por ejemplo, en Jonás, como a través de un gran pez, no se sabe quién fue ese gran pez, qué fue, ¿sí? No se sabe. Un gran pez, vemos el mar, vemos la tormenta en el mar, vemos la calabacera que le forma, vemos el gusano que vio la calabacera, vemos los animales en Nínive que también los colocaron a ayunar. Hay mucha naturaleza en ese libro. Cómo Jonás desciende a las profundidades del mar, cómo se le pega las algas sobre la cabeza. Entonces, ¿qué enseña esa teología natural? Cómo Dios está revelando a través de las cosas creadas y cómo tiene control y poder sobre la naturaleza o sobre lo creado. Yo he leído casos de grandes teólogos que cuando sienten conflictos con su fe, con contemplar la naturaleza, parece que esos niveles de fe se elevan. ¿Por qué? Porque reconocen que Dios está detrás de toda esa obra magnífica, que Dios es creador, que Él tiene el control del mundo, tiene el control de la naturaleza, que gobierna sobre lo creado. Entonces parece como que eso eleva otra vez esos niveles de fe. Tenemos el Salmo 10, el Salmo 19, cuando ahí, por ejemplo, dice que las estrellas, la luna que creaste, todo es obra de los dedos de Dios. La persona puede conocer a Dios a través de la naturaleza. Y él deja esa teología natural porque actualmente hay zonas en el mundo donde no tienen Biblias, hay islas que están perdidas en los océanos, donde hay habitantes, nunca han escuchado la palabra, nunca han tenido una Biblia, pero Dios les deja una salida, teología natural, cómo a través de la naturaleza ellos pueden llegar al conocimiento de que hay un creador que hizo eso de los cielos y la tierra. Deja como ese auxilio ahí, que no se compara, lógicamente, no es igual a la teología bíblica, tener la Biblia pura, porque esa es la mayor revelación, la mayor contundencia. Pero la teología natural puede ayudar a que el hombre conozca algo de Dios. Entonces, temas relacionados. Aquí se no reemplaza la Biblia, pero se apoya en ella. Temas asociados, la naturaleza, el orden en el cosmos, la evidencia de Dios, otros más. Ejemplo bíblico, Romanos 1:20, Salmo 19:1. Si alguien, por favor, me participa con Romanos 1:20. Y con eso termino la clase. Romanos 1:20, pastor, dice de la siguiente Sí, manera, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Y el Salmo 19:1 dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. excelente, hermano. Muy bien, muy bien. Con eso, entonces ya terminé mi clase, pero repaso. Hoy vimos este tema, clasificación de la teología. ¿Sí? Ya vemos que la teología se organiza por diferentes áreas para comprender mejor a Dios y sus movimientos.
Vimos en este orden de ideas la teología sistemática, siempre en esta estructura de definición que busca responder temas asociados y ejemplos para que nos quede claro y comprensible cada teología. Vimos la teología histórica, vimos la teología práctica, vimos la teología filosófica, vimos la teología moral o ética y vimos la teología natural. Vimos más o menos como unas 6 teologías. Bueno, estamos aquí todavía, me levantan la mano, me prenden su cámara, no sé, envían algo, Sí, ¿no? Un emoticón para saber si están ahí. Sí, estamos aquí. Bueno, sé que hay preguntas, pero las preguntas las quiero responder con ustedes mismos mediante un trabajo que les voy a dejar en este momento por grupos. En este momento Estamos, son las 9. Tenemos en este momento 30 a 35 minuticos que nos quedan de clase, entonces quiero ir a la praxis. Yo les envié, también ahí le indico a Rodrigo, al grupo la distribución de los equipos de trabajo para esta materia. Se los envié hace como una hora ahí al grupo de Teología uno para que conozca a cada quien su grupo. Hay 7 grupos de trabajo. 2 grupos quedaron de 3, el resto de 4. Entonces, bueno, vamos a darle una práctica hoy a esta clase, porque eso quiero con Teología uno, que lo disfrutemos, que nos cuestionemos, que hagamos preguntas. Créame que yo como profe yo quisiera tener hasta una clase de 3 horas, porque es que pienso que hay tantas preguntas para hacer, tantas opiniones, y yo los quiero escuchar a todos, pero a veces el tiempo es muy limitado. Sin embargo, yo les apoyo con las diapositivas, la realimentación. Entonces, antes de escuchar a Gloria, tenga ahí la palabrita un momentico, Gloria, quiero aquí terminar con algo. Y es que ya cada quien sabe su equipo de trabajo. Entonces, ¿qué van a hacer ahorita en equipos de trabajo? A cada equipo de trabajo le voy a dar una teología. Hablamos hoy de 6 teologías. Clasificación de la teología, hablamos como de 6 clasificaciones. Sí, de 6 teologías diferentes que buscan responder siempre a algo concreto. Entonces, a cada grupo le va a alegar una teología. hacer es para hacerla ahorita, esa era la pregunta. Oh, Sí, para hacerlo ya. Para hacerlo ya en clase. Tenemos todavía buen tiempo, tenemos 30 minutos todavía de clase, pero es algo muy sencillo. Entonces, a cada grupo le voy a dar una teología. Entonces, tengan cuidado ahí. Voy a programar nuevamente y cada grupo va a escribir la teología que le corresponde. ¿Listo? Pilas, pues. Ahí está el grupo uno, el equipo uno, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Entonces, a cada equipo de trabajo le voy a dar una teología. Cada equipo escriba la teología que le corresponde. Vamos a mostrar aquí la pantalla. Bueno, vamos a dejar en orden lógico. El grupo uno le corresponde la teología sistemática. Ahora a cada grupo le digo lo que deben de hacer. ¿Cuál es la actividad con eso? Voy a repartir las teologías por grupos. Grupo uno, teología sistemática. ¿Listo? Apúntenlo por ahí porque ahorita no quiero que me desgasten preguntándome, profe, ¿cuál me tocó? Ya tienen la distribución de los equipos de trabajo, ya saben por qué les toca. Grupo uno, teología sistemática. Grupo 2, teología histórica. Grupo 3, teología práctica. Grupo 4, teología filosófica. Grupo 5, teología moral o ética. Repito, grupo 5, teología moral o ética. Grupo 6, teología natural. Grupo 6, teología natural.
Y el grupo 7 voy a dejarle la misma teología natural. Grupo 7 también teología natural. Es decir, grupos 6 y 7 le corresponde la teología natural. Listo. ¿Qué van a hacer? Tómenle un pantallazo a esto. Ahí está la actividad que vamos a hacer ya. A cada grupo se le asignará una teología. Ya el profe la asignó. Ya cada quien ya sabe qué teología le corresponde a su grupo. ¿Qué van a realizar? Primero, su definición en sus propias palabras. Es decir, van a explicar qué es esa teología, en qué consiste. En sus propias palabras. Ah, profe, la teología práctica es la teología que estudia tal cosa, tal cosa, tal cosa. Es decir, usted me va a definir en sus palabras cómo se entiende esa teología, qué es esa teología, de qué se trata esa teología. Tómale un pantallazo a eso si quiere. Al que le tocó teología filosófica, bueno, ¿qué es la teología filosófica en sus palabras? Al que le tocó la teología moral o ética, bueno, ¿qué es la teología ética? Entonces, primero, el grupo va a definir en una breve exposición su teología en sus propios términos, en sus propias palabras. ¿Qué es eso? ¿Qué es esa teología? ¿De qué se trata? Segundo, van a colocar en relación a su teología un ejemplo bíblico diferente que la represente. Yo coloqué unos textos bíblicos en la clase, pero quiero que los que ustedes coloquen sean diferentes. Un ejemplo, por ejemplo, alguien acá me leyó en Teología Natural el Salmo 19:1. Cuando contemplo los cielos, obra de tus dedos, todo esto. Romanos 1:20, Dios se manifiesta a través de lo creado. Entonces, ¿qué pasa? El grupo va a buscar un ejemplo bíblico diferente que represente esa teología. Uno, lógicamente hay muchos textos en la Biblia. Elija un solo texto. Es segundo, elegir un texto o un ejemplo bíblico que represente la teología que usted tiene. Vea, profe, en este versículo habla de esa teología. Teología moral, por ejemplo. Ah, se me ocurre, Éxodo 20, del 1 al... Bueno, es un pasaje entero, ¿no? Pero bueno, se vale. Un pasaje ahí entero que habla de los 10 mandamientos. Eso es una teología moral o un versículo. Entonces, elija un ejemplo bíblico diferente que represente esa teología, a lo cual se enseñó en clase. Y tercero, que esto es lo que más me interesa, la salida, la praxis, es cómo esta teología, es decir, la suya, la que se le asignó, puede ayudar a resolver un problema cotidiano en la actualidad. Ejemplo, vamos a, por ejemplo, a la teología moral o ética. Un problema en la actualidad que es cotidiano, que la gente cree que su condición sexual como están, así se van a salvar. Hay muchos homosexuales que piensan que estando en esa condición se salvan. Bueno, entonces, ¿cómo esa teología moral puede ayudar a resolver ese problema cotidiano en la actualidad? ¿Cómo esa teología puede ayudar a resolver ese problema que la gente piensa, que es así y que así se salva? Por ejemplo, filosófica, un problema. Ah, hay personas que piensan
que Dios es todo hoy día, que Dios es el universo, son los árboles, es el cosmos, es un todo armonizado en el cosmos. Bueno, ¿cómo la teología filosófica puede ayudar a resolver ese problema de pensamiento en la gente? ¿Sí me hago entender? Entonces, lo último que van a hacer es cómo esa teología puede ayudar a resolver un problema. Usted identifica un problema, diga, vea, este es el problema de nosotros. Y pensamos que esta teología que nos tocó puede ayudar a resolver ese problema de esta manera. Listo. Teología histórica con una doctrina. Ah, hay personas que piensan hoy día que el Espíritu Santo no es Dios, no es una persona divina, es una energía, es una paloma. Bueno, ¿cómo a través de la teología histórica se resuelve ese problema? ¿Sí? Entonces, elige No un se puede problema que comer tenga pan con un relación con televisor. teología y usted responde cómo a través de esa teología se puede ayudar a solucionar ese problema cotidiano que usted elige. Entonces, si quiere, al que le tocó teología sistemática, tómele un pantallazo, o yo creo que ya lo tienen, ahí Grupo está. 4 sí. Filosofía ya la tomé. Eh, Ya listo, le el que tomé tiene teología pantallazo a histórica, tome filosofía. el pantallazo, ahí está, vea el constructo para que se oriente. El que tiene teología práctica, tome su pantallazo, como para que se guíe. El que tiene teología filosófica ya, creo que ya lo tomó José Pablo. El que le tocó teología moral, tome su pantallazo ahí, para que tenga como una guía. El que tenga teología moral, lo mismo, tome su pantallazo. Y esta es la actividad. En equipos de trabajo van a resolver esas tres cosas y yo voy a escoger unos dos miembros de ese grupo o quizás coja tres, cualquiera, unos dos o tres, para que me respondan a una de esas actividades que están ahí, esas tres cosas que hay que hacer. Yo puedo decir, José Pablo, bueno, usted respóndame la primera. ¿Cómo define sus propias palabras la teología filosófica? Rodrigo, ¿cómo esta teología puede ayudar a resolver un problema? ¿Cuál es el problema que identificaron? ¿Cómo se lo resuelve? Bueno, fulano de tal, en ese grupo, deme un ejemplo diferente de que represente esa teología. Es algo muy sencillo. ¿Le? Es algo que se hace sinceramente en cada grupo en 4 minutos, 4 o 5 minutos. Mi paz, ¿usted nos va a enviar a sala o nosotros lo hacemos por acá internamente? Pues, o sea, sí, los puedo enviar a sala, pero tengo una problema y es que de pronto los envío y no sé si se salgan, ¿cierto? Pero vamos a intentarlo, ¿no? Vamos a intentarlo. Vamos a ver, hermano, cómo. Creo que es transferir a sala. Vamos a ver. No lo he hecho, pero alguien por favor que me oriente. Creo que aquí en más, Juan Esteban, es el teso en o línea. no sé si alguien me puede ayudar y puede dividir en 7 salas y cada quien, no sé, se une a esa sala. Claro, mi paz. Sí, Vamos a ver. Juan, ¿me puedes colaborar? Sí, 7 salas para 7 equipos de trabajo. Para siete Y no equipos. sé, Juan, cómo sería la mecánica para que cada quien se vaya directamente a esa sala. Ah, bueno, eso puede tomar tiempo, paz. Regálame un momento. Te la ayudo. Eh, o, o Juan, no sé si cada quien pueda elegir la sala. Juan, que sea más rápido. Se forman las 7 salas y ya cada uno sabe que le toca la sala uno, que es del equipo uno, sala 2, equipo 2, hasta el 7. ¿Se puede hacer así, Juan, que cada uno elija la sala en que tiene que entrar? Paz, vamos a intentar. Yo tengo entendido que están las dos opciones. Una de Li- que el Zoom lis- los agregue al azar, por ejemplo, y la otra ya es asignar uno a cada sala. Es lo que tengo como entendido. Listo, pero vamos a intentar. Vamos a ver.
¿Listo? Sí, tranquilo, Juan, tómate el tiempo. Entonces van a ir a cada una a su sala, van a conversar en cuanto a cómo se van a distribuir la actividad, cómo la van a hacer, qué van a proponer. Y luego yo les voy a dar 15, les voy a dar 10 minutos para que repartan sus puntos y Pues sobre en una actividad que hicimos así, resultamos en grupos diferentes. ¿Cómo hacemos? Me acordé de eso y me dio mucha risa, pastor. Listo, mi paz. Son 7 salas en total. hay 7 salas. ¿Son 7? Juan, ¿y cómo será la mecánica? Cada quien elige en qué sala va a estar. Recuerde Es que, correcto. listo, ustedes ya saben, hermanos, que si usted es del grupo 5 elija la sala 5 y ahí se reúne con sus compañeros de trabajo. Y retornamos aquí, son las 9:15, retornamos aquí a las 9:25. Le doy 10 minutos para ese ejercicio porque miren que no es algo que sea complejo. Les doy 10 minutos para ese ejercicio y luego nos venimos acá a la sala, a los 10 ¿Pastor va a minutos. empezar en orden o cómo? Señora, Hermana Gloria, usted es número 7. eso yo les envié ya a los grupos de trabajo y ya cada quien sabe a qué grupo pertenece. Yo se lo leí al inicio a cada uno. Recuerden, si es del grupo 4 se meten en la sala 4. Entonces, Juan, si siquiera haga el procedimiento y retornamos aquí a las 9:25. 9:25. Listo. Sí, sí, 9:25, 9:27 retornamos. 9:27 está bien. Retornamos acá. No nos redirigieron a las salas. Hermano Rodrigo, buenas. Están encuadrando, esperen un momentico. Listo, ya pueden irse uniendo. Les debe aparecer un mensaje en la pantalla y van a elegir la sala que le corresponde a cada uno. No aparece nada. Ya varios se han unido. Aquí no les está apareciendo. No, a mí no me apareció nada. A mí Todavía no, tampoco. todavía no ha aparecido. A mí tampoco me pareció nada. Ok, regálame un segundito. Sí. Listo. Pregunto, ¿el hermano Andrés Bresiga a qué grupo pertenece? Al uno. Al uno. Listo, mi hermano. ¿El hermano Evans Sainz a qué grupo pertenece? El número 4 tampoco me ha aparecido. Número 4. ¿El hermano de Alberto Manuel Ortega? El número 4, hermano. Número 4. El hermano... bueno. Número 4. 4, listo. Bueno, el pastor está acá. Galaxy 0A9 más, ¿a qué grupo pertenece? El Hilmer, pertenezco al grupo 3. Grupo 3, perfecto. La hermana Gloria Elena, ¿a qué grupo? El 7, el grupo 7. Grupo 7, listo, mi hermana. El hermano Jonathan Sánchez, Pos. grupo 2, ok. El hermano Luis Fuentes, Grupo 6. grupo 6, el hermano Luis Fuentes. La hermana Marcela Santana, Al grupo 1, hermano.
Grupo uno, el hermano Juber. Hola, hermano, yo tengo el grupo, estoy viendo el grupo 7. Grupo 7, ok. Y ya queda mi pastor acá. Paz, ¿ese va a unir de pronto a algún grupo? No, yo voy a estar aquí en la sala general. Juan, te pido si tú estás al tanto, no te preocupes. Si tú estás al tanto por ahí de algo que suceda, son las 9:20, entonces que los hermanos retornen aquí 9:30. 9:30, retorno. Sí, nueve Perfecto. y treinta, Juan, tranquilo. Listo, mi paz. Voy a unirme a la sala de los compañeros Paz. Lo voy a abandonar acá. Permítame un momento. Creo que aquí Juan, no sé por qué, quedó Edilberto, quedó Juber, quedó Juber Edilberto. Juber y Edilberto, veamos. Yo estoy en el grupo del hermano Rodrigo Torres. Usted está en el grupo 4. Sí, Edilberto está en el correcto. grupo 4 y Juber en el último grupo que es el 7. Pero no he podido entrar al grupo. Ok, permítame un momento. Vamos al grupo 4. A ver. Ah, hermano Edilberto, es que usted no aparece con dos usuarios. El otro debe estar en el grupo. Usted no aparece con dos usuarios. Veamos. Veamos. Lo voy a unir nuevamente a uno de los grupos. A ver si acá le permite. Listo. Hermano Edilberto, ¿ahí me escucha? Hermano Edilberto, ¿ahí me escucha? Se supone que está distraído. Hola, hola, hola. Estaba mirando sobre la reforma, podemos manejar algo sobre la reforma protestante, como estamos hablando de teología histórica. Ok, qué pena, hermanos, apenas me estoy viniendo. Ok. ¿Qué hemos de pronto tenido hasta ahora? ¿Qué tenemos hasta ahora? Ahora, pues la teología histórica estoy buscando por acá, como el Ok. concepto de lo que nos dio ahí el profe, y tengo acá que dice que la teología histórica es la rama de estudios teológicos que investiga la génesis, el desarrollo y la evolución de las doctrinas cristianas a lo largo de los siglos, desde una perspectiva cristiana. Ok. No se ve simplemente como una clase de historia, sino como una biografía del pensamiento de la iglesia bajo la guía de la interpretación humana de las escrituras. Ujú. Entonces es como, eh, o sea, es como el estudio como del pensamiento y de la evolución de las teorías, de la teología y de los pensamientos, ¿sí? De las doctrinas, perdón, ¿sí? Desde sus inicios hasta el día de hoy. Yo lo veo así. Sería como la definición. De la teología histórica, súper. Entonces tendríamos eso por ahora. La Eh, definición. Pero entonces estaba mirando, estamos hablando de que un versículo
Y yo creo que estaba mirando el versículo, está mirando acerca de Lutero, sobre la reforma, Ok. ¿sí? Y estaba buscando como el versículo, un versículo clave, ¿sí? Que resumiera pues lo de la reforma y ahí se habla de Romanos 1:17. ¿Lo tienen ahí? ¿Qué dice mi hermano? Romanos 1:17. El versículo dice que tomar un pasaje, ¿sí? Romanos 1:17. Romanos ¿Qué 1:17. dice? Dice lo ¿Sí? siguiente, Romanos 1:17. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, más el justo por la fe vivirá. Es este. Sí, entonces, eh, o sea, hablando como de la reforma, ¿sí? O sea, como es teología histórica, ¿sí? Ujú. Entonces cogemos ese versículo, dice que, encuentro aquí, si hubiera que elegir un versículo que fue, es este, fue el que transformó a Lutero mientras preparaba sus clases sobre la epístola de Romanos. Eh, dice, ¿por qué es clave? Porque Lutero antes leía la justicia de Dios como el castigo de Dios, como el castigo que Dios da al pecador. Entonces dice que él al estudiar esto entendió que la justicia no es algo que Dios nos exige, sino algo que Dios nos regala a través de la fe. Ok. Podemos colocar ese texto. Ujú. Como para, basados, o sea, pues obviamente nos vamos a basar en la reforma protestante y nos vamos a basar pues en la justificación por fe. Ok, ese sería entonces el texto bíblico. Como Y ejemplo, y pues, por acá es. Sí, Yo Lau. tengo, compañeros, otro texto que es en el libro en la carta a los Gálatas, que está en el capítulo 2 del versículo del 1 al 10, donde Pablo se reúne con los líderes de Jerusalén para validar el mensaje a los gentiles, buscando Ok. una unidad en el mensaje del Evangelio. ¿Qué dice Lau, perdón? En Gálatas, capítulo 2 del versículo del 1 al 10, donde Pablo se reúne con unos líderes de Jerusalén para unificar el mensaje del Evangelio a los gentiles. Ok. Si no mal recuerdo, me refrescas un poquito la mente, porfa. Habla bueno, donde no se les exige ¿cómo es? Ser circuncidados, es esa parte. ¿Me recuerdas, porfa? Sí, sí, algo así, que ellos dicen que más ni a un Tito que estaba conmigo, con todo ser griego, fue obligado a circuncidarse. Ok, ok. Entonces, no sé por cuál nos inclinamos. no sé, porque es que pues tenemos que basarnos es en la teología que nos dieron, ¿no? Es una teología histórica. Sí, Sí, en la entonces, teología histórica que hay dice que hay que dar un ejemplo bíblico donde se haya vivido parte de esa teología, y eso sería pues como el ejemplo bíblico. Y ya hay que buscar algo como cotidiano, ¿cómo es? Algo lo, cotidiano a la actualidad. sí, lo que pasa es, esto podemos, digamos, el Romanos 1:17 podemos traerlo a la actualidad, a lo que muchas personas hoy día pues tienen la creencia de que, o sea, que las obras son las que faltan, las que salvan, ¿no? Porque eso era lo que Ok, decía Lutero, o sea, no somos salvos por obras, sino por gracia, o gracias. sea, somos justificados por fe, ¿sí? O sea, la fe en Jesucristo nos justifica, ¿sí? Más no más no como nosotros, ¿sí? Como las obras, Es como la como, culpa, digamos, como del pasado, lo que hagamos no justifica realmente como esa redención. sí, o sea que Es aún o sea, la justicia de Dios, dice acá, no es el castigo, ¿sí? Sino, o sea, la justicia de Dios no es algo que, la justicia no es algo que Dios nos exige, dice ahí, ¿sí?
O sea, Dios no nos exige ser justos, ¿sí? Él nos justifica, o sea, es un regalo, pocas palabras. Pues, hagamos eso, apoyémonos en ese texto. El profesor me dijo que a las 9:30, entonces ya 9:30. podríamos ¿Será ir que ya? volviendo a la sala anterior, sí. Pero entonces, ¿y cómo lo aplicamos a la actualidad? ¿Cómo Un aplicamos problema esto en la actual, actualidad? un problema cotidiano, Eh, cotidiano actual. yo creo, se podría decir que de pronto si una persona que se siente de pronto como insuficiente, puede entender que no solamente, digamos, su valor no depende de pronto de logros, sino de su relación actual con Dios. Entonces, así lo podría yo como definir en estos momentos, O sea, que ¿cierto? somos justos, o sea, no somos justos no por mérito, Exacto. sino por gracia, Sí, lo podemos concluir de esa forma. ¿sí? O sea, entender que o sea, somos justificados no por méritos, no por lo que yo merezco, sino por gracia, Por por la gracia de gracia de Dios. Dios. Perfecto. Concluyámoslo así. Sí, igual eso es cortico. Vale. Entonces, él va a escoger, ¿cierto? Sí, debemos estar los tres. Ya, Ah, no, 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 era de acá. Sí, sí. ya volvimos. Ya volvimos a clase. Listo, compañeros, qué pena. ¿De pronto alguno quedó fuera de alguna sala o todos lograron ingresar a alguna sala? Hermano, yo no pude ingresar. Le manifesté le manifesté al pastor, al profe, y que no había podido ingresar. Ah, mi hermano, yo se lo encontré como con dos perfiles. Ninguno de los dos perfiles logró ingresar. Ninguno. No, porque cancelé, ¿me escucha? Sí, 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 mi hermano. Yo cancelé uno y me quedé aquí y le comenté al profe que no había podido entrar. Ah, ok. Paz, esto solamente tuvimos el Ay, ¿eso por qué inconveniente me con uno. sacó? Bueno, ya todos estamos acá nuevamente. Ay, venga, ¿Qué ¿por tal? dónde? ¿Cómo les fue sus reuniones internas de trabajo? Pastor, esto me sacó, ¿por dónde vuelvo a entrar? Bueno, no hay Hermana problema, Joel, es que hermano. ya nos sacaron a propósito, ya vamos nuevamente a la clase. Ah, listo, dale, gracias. Todo eso, hermana, forma parte de Ah, la era bueno, digital. es que me agarra en curva. Me agarró en curva, pastor. Bueno, pues lógicamente no los voy a desgastar porque ya son las 9:33. Lo que querían era que al menos en grupo ustedes conversaran, miraran cómo se iban a distribuir la actividad, cómo le iban a abordar, ese era el objetivo. Tuvieran un poquito de integración también con sus equipos de trabajo. Entonces, ya conocen cuál es la actividad porque ya le tomaron pantallazo. De igual manera, pues yo voy a tratar de enviarles la clase uno y la clase 2. La clase Ujú. de la semana pasada en PDF y la clase 2 también en PDF con la respectiva actividad que hay que hacer. Entonces, es una actividad sencilla. Entonces, a ver, yo creo que los estaba como matando, los estaba latigando, Ujú, pero a ver, me parece un poco más coherente de que ustedes mismos, como son grupos de cuatro la mayoría, hay algunos ujú. que son de tres, entre ustedes mismos se deleguen quién va a exponer el punto uno, la definición de esa teología, ¿sí? De qué trata esa teología, la definición de la teología, que escojan a alguien, que alguien se apropie de esa, que escojan a alguien o que alguien diga, bueno, yo voy a hacer la dos de un versículo bíblico o un pasaje bíblico que represente esa teología. Y escuche esto, y dos personas, voy a añadir esto, dos personas, porque estoy hablando de cuatro integrantes, dos personas que me expliquen cómo esa teología puede ayudar a solucionar un problema actual que ustedes hayan identificado.
2. Entonces, ustedes mismos elijan quién se va a apoderar de cada punto. Uno, que se apodere del punto 1, definición de esa teología. Otro, que represente o que busque un versículo que pueda, o un pasaje bíblico que pueda representar esa teología. Y el punto 3, que es el problema identificado en la actualidad que ustedes quieren traer a colación, que hayan dos personas, dos integrantes que expliquen cómo esa teología puede ayudar a resolver ese problema que ustedes detectaron o identificaron en la actualidad. ¿Queda claro? Sí, pastor. Listo. Sí, pastor. ¿Qué espero entonces? Que para la próxima clase, cuando iniciemos, cada equipo de trabajo va a tener 5 minutos para la exposición que tienen, para abordar esos 3 puntos. Van a tener 5 minutos. ¿Listo? El grupo que Listo, queda Listo. de 3, pues el grupo que queda de 3 les toca un poquito más de esfuerzo. Pues uno que escoja el primer punto, el segundo integrante que escoja el segundo punto y un tercer integrante que se haga cargo del tercer punto, del problema identificado. En los que son de 4, entonces 2 van a participar con el problema identificado. La próxima semana, entonces, cuando ya inicie clase, em, llamamos a lista y listo. Comienzo a llamar a cada grupo, el grupo 1, 2, 3 hasta el 7, y cada grupo va a tener 5 minutos para abordar esos 3 puntos de la actividad. Y luego vamos a la próxima clase, pues que les voy a preparar ya para la otra semana. Sí, creo que venga Viro acá, sí. Vamos a seguir hablando un poco de esa teología natural para la próxima semana. Entonces, no se preocupen que yo les voy a enviar las clases al grupo y les voy a enviar también la actividad como para que ustedes tengan más presente lo que hay que hacer, aunque creo que con esa explicación pues ya sería suficiente porque pues es algo sencillo, esto no tiene pues tampoco una complejidad que sea alta. profe, ¿Listo? una Entonces, pregunta. sí, ¿Podemos hacer diapositivas o no? sí, claro, Sí. se Ah, ok. pueden apoyar en diapositivas, Excelente, si excelente. Ya con quieren, más tiempo. si quieren solo exponer, exponen relatadamente, como ustedes quieran, van a tener 5 minutos para abordar su actividad. Ya. Listo, pastor. Muchas gracias. Listo, pastor. ¿Listo? Entonces, bueno, eso era todo por Gracias, el día de pastor. hoy, son las 9:38. Que Dios los bendiga, que descansen. Gracias. Amén. Gracias, profe. Amén, Adiós, igualmente. pastor, Dios le Gracias, bendiga. pastor. Buenas noches, pastor. Bendiciones. Muchas Que estén gracias, bien. pastor. Dios les bendiga a todos. Bendiciones. Pastor, Dios lo bendiga. Dios te Muchas bendiga, bendiciones para Esteban, todos. espero tu llamada. Sí, ya en unos minuticos te vamos a enviar. Sí, o tranquilo, mañana en la mañana me marco, se comunica. Tranquilo. No, ya ahorita te lo vamos a enviar porque lo teníamos ahí Ah, pendiente. Sí, sí, sí. bueno, Gracias, listo. Ok, ok. gracias. Listo, listo, pastor. Dios te bendiga.